nombre es Viviana Yoselín Cerca Silva, estudiante de la licenciatura de Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Campo 4. Y hoy presento el reto 20 de la materia Finanzas Corporativas, impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría, el cual consiste en elaborar un video sobre nuestro tema Política de Dividendos. Así que comencemos con la presentación. La política de dividendos es una parte importante de la planeación financiera de cualquier organización, pues nos permite distribuir inteligentemente el beneficio de la empresa. Y es importante conocer esto, ya que en todas las organizaciones se busca optimizar los recursos y cada empresa tiene una distinta situación y diferentes necesidades según su tamaño, su etapa en el ciclo de vida y sus objetivos. Comencemos revisando algunos conceptos. ¿Qué son los dividendos? Un dividendo se puede entender como el importe que le corresponde a cada acción sobre las utilidades aprobadas para su distribución. En otras palabras, es la parte del beneficio distribuible que una empresa paga a sus socios por cada acción que posean. Una acción se puede definir como una de las partes en que se considera dividido el capital de una compañía, o un título que acredita y representa el valor de cada una de estas partes. Los dividendos se obtienen dividiendo el monto de las utilidades aprobadas para distribuir entre el número de acciones que conforman el capital social y se pueden pagar en efectivo, en especie o en acciones. Es importante aclarar que afectan la estructura del capital, ya que la retención de utilidades incrementa el capital común de la empresa y, por otro lado, financiarse con utilidades retenidas es más barato que buscar otro tipo de financiamiento, decisiones que se toman según las necesidades particulares de cada organización y las necesidades de los socios. Los dividendos son también una fuente de información sumamente valiosa para los inversionistas. Son indicativos de rentabilidad de la empresa y a su vez dan la garantía de la confianza que tiene el Consejo Administrativo sobre el futuro que ha de tener la sociedad. Vamos a revisar qué es el capital común, qué es el capital preferente y cuáles son las diferencias entre estos dos conceptos. Dentro de las fuentes de financiamiento internas sobresalen las aportaciones de los socios, es decir, el capital social, el cual se divide en dos grupos. El capital social común es aquel aportado por los accionistas fundadores y por los que pueden intervenir en el manejo de la compañía. Participan en la administración de la empresa, ya sea en forma directa o bien por medio de voz y voto en las asambleas generales de accionistas, por sí mismos o por medio de representantes individuales o colectivos. Sus principales características son que tienen derecho de voz y voto en las asambleas generales de accionistas. El rendimiento de sus inversiones depende de la generación de utilidades. Pueden participar directamente en la administración de la empresa. En caso de disolución de la sociedad, recuperarán su inversión luego de los acreedores y después de los accionistas preferentes, hasta donde alcance el capital contable en relación directa a la aportación de cada accionista. Participa de las utilidades de la empresa en proporción directa a su aportación de capital. Es responsable por lo que sucede en la empresa, hasta por el monto de su aportación accionaria. Recibirá el rendimiento de su inversión, es decir, dividendos, solo si la Asamblea General de Accionistas decreta el pago de dividendos. Y casi nunca recibe el 100% de rendimiento de la inversión por vía de los dividendos, porque se destina cierto porcentaje a reservas y utilidades retenidas. Las formas de aportar este tipo de capital es por medio de aportaciones, ya sea al inicio de la empresa o posteriormente a su creación. Por medio de la capitalización de las utilidades retenidas, también se puede aumentar este tipo de capital. Ahora, ¿qué es el capital social preferente? Es aportado por aquellos accionistas que no se desea que participen en la administración y decisiones de la empresa. Se les invita para que proporcionen recursos a largo plazo, que no impacten en el flujo de efectivo en el corto plazo. Dada su permanencia a largo plazo y su falta de participación en la empresa,
El capital preferente es asimilable a un pasivo a largo plazo, pero guardando ciertas diferencias entre ellos. Las principales similitudes entre pasivo a largo plazo y capital preferente podemos apreciarlas en esta diapositiva. Se aplican en el financiamiento de proyectos de inversión productivos básicamente. No participan en las pérdidas de la empresa. En caso de terminación de operaciones, se liquidan antes que el capital común y participan en la empresa a largo plazo. Ahora vamos a revisar las diferencias entre el pasivo a largo plazo y el capital preferente. Aunque se encuentren similitudes entre estos dos conceptos, por el pasivo se hacen pagos periódicos de capital e intereses, y por el capital preferente solo el pago de dividendos anuales, que es un pago garantizado. El costo de financiamiento en el pasivo se llama interés deducible y es deducible de impuestos. En el caso del capital preferente se llama dividendos y no es deducible de impuestos. El pasivo es otorgado por instituciones de crédito. El capital preferente es aportado generalmente por personas físicas u otras personas. El pasivo aumenta la palanca financiera de la empresa, en tanto que el capital preferente mejora su estructura financiera. En resumen, el capital preferente puede asimilarse a un pasivo a largo plazo, encubierto con el nombre de capital, que ayuda a la empresa a lograr sus metas sin intervenir en su administración y mejorando la estructura financiera de la misma. Entremos entonces al tema política de dividendos. La política de dividendos de una empresa se puede definir como un plan de acción que se deberá seguir siempre que se decida en torno a la distribución de dividendos y consiste en encontrar el balance entre la cantidad pagada como dividendo y la cantidad destinada a reservas, teniendo en cuenta los factores que influyen en esta decisión. La política debe considerarse tomando en cuenta dos objetivos básicos: distribuir inteligentemente el beneficio de la empresa y proporcionar suficiente financiación, es decir, maximizar el beneficio de los propietarios de la empresa y sostener un financiamiento suficiente para realizar proyectos aceptables, planeando sus requerimientos futuros, la disponibilidad externa de fondos y otras consideraciones del mercado. Como ya vimos, por el aporte de capital de los inversionistas, que constituye el capital social de la empresa, esta empresa emite acciones según la proporción del aporte. El testimonio del capital social, con indicación del número de acciones y el valor nominal de cada acción, conjuntamente con el estatuto social de la empresa, se eleva a escritura pública y se registra en los registros públicos. Los tenedores de estas acciones se constituyen entonces en accionistas, quienes encargan la gestión de la sociedad empresarial al directorio, el cual a su vez designa al gerente general, quien representará legalmente a la empresa. Los accionistas se reúnen por lo menos una vez al año para evaluar la gestión de la sociedad o la empresa, aprobar los estados financieros del periodo fiscal anterior y adoptar otras decisiones de interés para la sociedad. La política de dividendos debe ser aprobada por la Junta General de Accionistas de la empresa, en concordancia con su estatuto social y la Ley General de Sociedades. Para la aplicación de esta política a la utilidad neta del ejercicio fiscal, que se determina en el estado de resultados integral, se deduce el porcentaje por concepto de reserva legal si es que aplica, denominándose al saldo resultante utilidad distribuible. Cabe mencionar que la obligación de deducir un porcentaje de la utilidad anual para constituir la reserva legal existe hasta que la reserva legal acumulada de la empresa sea equivalente al 20% de su capital social. De esta manera, la política de dividendos se puede traducir en la distribución de dividendos por el 100% de la utilidad distribuible o una porción de esta. La parte de la utilidad distribuible que no se entregue en efectivo a los accionistas pasará a formar parte del patrimonio de la empresa como resultados acumulados, es decir, utilidades o pérdidas de periodos anteriores y del ejercicio corriente, que son cuentas que podemos encontrar en el estado de situación financiera. Posteriormente, los resultados acumulados
se pueden distribuir como dividendos en efectivo, se pueden capitalizar, es decir, incorporar al capital social, o puede optarse por una combinación de ambos conceptos, es decir, pago de dividendos en efectivo y en acciones. El pago de dividendos en efectivo es un egreso de caja para la empresa, dando lugar a la reducción del patrimonio y del activo por el mismo monto, es decir, el de los dividendos que se pagan. Como se puede ver en este ejemplo de registro contable, cargamos a la cuenta de utilidades, llevando el monto de dividendos por pagar, y posteriormente de esta cuenta cargamos para abonar en banco, donde se emitirá el correspondiente pago. Si los resultados acumulados se capitalizan, el patrimonio no varía y tampoco existe salida de efectivo o egreso de caja, lo que permite fortalecer patrimonialmente la empresa, toda vez que con el recurso equivalente de la capitalización, es decir, los dividendos no entregados en efectivo, la empresa puede adquirir activos y o prepagar obligaciones financieras, según las condiciones de los mercados financieros y de capitales. En esta situación, el sacrificio del accionista de dejar de percibir dividendos en el presente debería ser compensado ampliamente por las ganancias futuras que le ofrezca la empresa. La capitalización de utilidades puede ser mediante la emisión de acciones, lo cual implica mantener el precio nominal de las acciones o contemplar el cambio del valor nominal de estas, en donde el número de acciones sí se mantiene, es decir, si una empresa tiene 20 acciones con un valor de $1 cada una, sumando 20 pesos, y el capital aumenta 10 pesos, se pueden emitir 10 acciones más por el mismo valor. La capitalización de utilidades puede ser mediante la emisión de acciones, lo cual implica mantener el precio nominal de las acciones o contemplar el cambio del valor nominal, en donde el número de acciones se mantiene, es decir, si una empresa tiene 20 acciones con valor de 1,000 pesos cada una, sumando el total 20,000 pesos, y el capital aumenta a 10,000 pesos, se pueden emitir 10 acciones más por el mismo valor y tener ahora 30 acciones de 1,000 pesos cada una, sumando ahora los 30,000 pesos. O se pueden conservar las 20 acciones, aumentando el valor de estas a 1,500 cada una, resultando 30,000 pesos también. Si el accionista recibe dividendos en acciones, tiene la opción de convertirlo a efectivo, al entregarlo a venta directa con otro inversionista o mediante su venta en la Bolsa Mexicana de Valores si es que las acciones cotizan. Revisemos algunos ejemplos de política de dividendos. ¿Cómo se pueden administrar estos pagos? Pueden considerarse como la razón de pago, que se calcula dividiendo el dividendo en efectivo por acción de la empresa entre sus utilidades por acción e indica el porcentaje por unidad monetaria percibida que se distribuye a los accionistas en forma de dividendos. Uno de los inconvenientes de esta política es que si las utilidades de la empresa decaen o si ocurre una pérdida en un periodo dado, los dividendos resultan bajos o incluso nulos. Política de dividendos regulares, la cual se basa en el pago de un dividendo fijo en cada periodo. Esta política proporciona a los accionistas información generalmente positiva, indicando que la empresa se desempeña correctamente, con lo que se reduce al mínimo toda incertidumbre. O política de dividendos regulares, bajos y adicionales. Algunas empresas establecen una política de dividendos regulares bajos y adicionales, con la que pagan un dividendo regular bajo, complementándolo con un dividendo adicional cuando las utilidades lo justifican. Existen distintos factores que influyen en la política de dividendos y cómo va a establecerse. Tenemos las restricciones legales. Estas restricciones sobre los pagos de dividendos podrían ser, por ejemplo, que los dividendos comunes no se pagan hasta que se cancelen los preferentes o que el pago de dividendos no pueda exceder la cuenta utilidades retenidas del balance general. Las limitaciones contractuales, es decir, contratos de deuda o de emisión de bonos,
que limitan el pago de dividendos a las utilidades generadas después de obtenido el préstamo, hasta que mejoren su desempeño financiero, midiendo este a través de índices de liquidez, intereses pagados y otros índices de solvencia. Restricciones internas. Estas pueden ser disponibilidad de efectivo o pago de dividendos solo en efectivo. Perspectivas de crecimiento, es decir, contemplar fuentes alternativas de capital, oportunidades rentables de inversión y en general decidir el futuro de la empresa y lo que es mejor para esta y su expansión. Como vimos anteriormente, se pueden convertir en acciones para no modificar el capital de la empresa y obtener beneficios que darán frutos en siguientes periodos. Consideraciones sobre los propietarios. Contemplar el deseo de los accionistas, ya sea por utilidades inmediatas o por utilidades futuras, y las oportunidades de inversión de los propietarios. Y consideraciones sobre el mercado, es decir, el contenido informativo de los dividendos. Analizadas estas situaciones, se procederá por parte de los accionistas a aprobar los estados financieros, y con su aprobación se puede proceder a declarar el pago de dividendos. Para realizar el pago de dividendos se debe tener en cuenta que existen fechas de importancia para su pago. Tenemos la fecha de declaración. Es la fecha en que se decreta el pago de dividendos a todos aquellos accionistas que se encuentren registrados con acciones de la sociedad a una fecha determinada. Fecha de registro. La sociedad se encarga de elaborar una lista de todos los accionistas de la sociedad a la fecha. Es importante resaltar que aquellos accionistas que no hubieran realizado su notificación de traspaso o compra de acciones a esta fecha no serán tomados en cuenta para la realización del listado. Fecha sin dividendos. Es considerado el tiempo en que se venden las acciones antes de la fecha de registro. Por tanto, estos no van a tener derechos a dividendos. El tiempo establecido antes de la fecha de registro es de 4 días, es decir, si la fecha de pago de dividendos es el 31 de agosto, todas aquellas acciones que se vendan entre el periodo correspondiente del 28 al 31 de agosto no tendrán derecho a pago de dividendos. Y por último, fecha de pago. Es la fecha decretada por la Asamblea de Accionistas en la que se realiza el pago correspondiente de los dividendos a los socios que se encuentran inscritos en la lista elaborada previamente. Importancia de la política de dividendos. Hoy en día, las grandes empresas estructuran políticas de dividendos con el fin de dar continuidad a la sociedad, brindando una salud financiera adecuada y a su vez retribuir de manera adecuada la inversión realizada por sus accionistas. Las inversiones se realizan con el objetivo de obtener rendimientos que sean periódicos y estables. Es por esto que siempre se buscará invertir en empresas que sean sólidas financieramente hablando, reflejado en el pago de dividendos por lo menos cada año. Gracias a una política bien implementada, se obtiene estabilidad en la empresa, se reduce la incertidumbre de los accionistas a través de la información que se registra y es medible y cuantificable, y se pone en acción el plan, ya sea de crecimiento o de mantenimiento, que se incluya en la planeación estratégica, según la etapa del ciclo de vida en que la empresa se encuentre y sus objetivos, por lo que la política de dividendos es una herramienta para alcanzar dichas metas y seguir el camino trazado de la visión de la organización. Ahora que hemos abordado el tema, hagamos un repaso de los conceptos importantes que nos ayudan a entenderlo. Dividendo. Importe que le corresponde a cada acción sobre las utilidades aprobadas para su distribución. Acción. Una de las partes en que se considera dividido el capital de una compañía, un título que acredita y representa el valor de cada una de estas partes. Capital social común. Aquel aportado por los accionistas fundadores y por los que pueden intervenir en el manejo de la compañía. Capital social preferente. Es aportado por accionistas que no se desea que participen en la administración y decisiones de la empresa,
Se les invita para que proporcionen recursos a largo plazo que no impacten el flujo de efectivo en el corto plazo. Y por último, política de dividendos. Plan de acción que se deberá seguir siempre que se decida en torno a la distribución de dividendos y consiste en encontrar el balance entre la cantidad pagada como dividendo y la cantidad destinada a reservas. Ahora que entendemos todos los conceptos y la importancia de una buena política de dividendos, revisemos el siguiente caso como ejemplo. Una empresa al cierre de un ejercicio fiscal tiene un activo por 100,000 pesos, donde su capital social es de 40,000 pesos, constituido por 40,000 acciones a 1 peso por acción de valor nominal. Y la reserva legal asciende a 5,000 pesos. En estas condiciones, la empresa acuerda distribuir dividendos en efectivo por el equivalente al 75% de la cuenta resultados acumulados del patrimonio, capitalizar el otro 15% y el saldo mantenerlo en dicha cuenta. Esta sería la política que decidieron aplicar los accionistas para este ejercicio. El activo de la empresa, 100,000 pesos, está financiado con 20,000 pesos de pasivo y 80,000 pesos de patrimonio, en donde podemos ver la partida doble de la contabilidad. Esta última cuenta está conformada por 40,000 pesos de capital social, 5,000 pesos de reserva legal y 35,000 pesos de resultados acumulados, dando el resultado 80,000 pesos de patrimonio. Con la estructura indicada del patrimonio, cada acción tiene un valor nominal de 1 peso y el valor contable sería de 2 pesos por acción. Este se obtiene dividiendo el patrimonio entre el número de acciones. Al distribuirse dividendos en efectivo, estos serían por 26,000 pesos 250, que es el 75% de 35,000 pesos, que según el ejercicio es el porcentaje que se destinó a pagar por dividendos en efectivo. El patrimonio se reduce a 53,750, restando la anterior cantidad. El nuevo valor de activo disminuye a 73,750 por el egreso de caja o bancos debido al pago de estos dividendos, y el pasivo se mantiene en 20,000 pesos. Hasta este momento, el nuevo valor de resultados acumulados es de 8,750, deduciendo la entrega a accionistas de los dividendos en efectivo por el 75%, es decir, 26,000 pesos 250. Luego, con la capitalización de 5,250 pesos, que es lo que equivale al 15% de los resultados acumulados iniciales, es decir, 35,000 pesos, el capital social se eleva a 45,250, sumando los 40,000 iniciales y los 5,250 pesos que se capitalizan de las utilidades. Nos queda el saldo final de resultados acumulados de 3,500 pesos. De esta manera, la estructura del nuevo patrimonio de la empresa es de 53,000 pesos 750, luego de la distribución de dividendos en efectivo y la capitalización de utilidades, y está integrado por 45,250 pesos de capital social, 5,000 pesos de reserva legal y 3,500 pesos de resultados acumulados. El pasivo queda fijo en 20,000 pesos y el activo disminuyó a 73,750. Podemos apreciar en la gráfica la disminución del activo y cómo aumentó el capital social de la cuenta de resultados acumulados. En cuanto a los efectos de la capitalización de utilidades, se tiene lo siguiente. Si la empresa mantiene el valor nominal en 1 peso por acción, ahora que se tendrán 45,250 acciones, 40,000 las acciones iniciales y 5,250 acciones que se han liberado por la capitalización. Y en este caso, la empresa libera a favor de sus accionistas 5,250 acciones a un valor nominal de 1 peso
y de esta manera el valor contable de las acciones se reduce a 1,19 pesos por acción, aproximadamente. En cambio, si por la referida capitalización se mantiene el número inicial de 40,000 acciones, se tendría que modificar el valor nominal de estas a 1,13 pesos por acción. Bajo este escenario, los accionistas no reciben acciones por la capitalización de sus utilidades, sino que el valor contable de las acciones que poseen aumenta a 1,34 pesos. De este caso concluimos que una vez que la empresa ha obtenido utilidades, en otras palabras, resultados económicos netos positivos, la aplicación de la política de dividendos afecta la posición patrimonial de la empresa, dependiendo si el pago de dividendos es en efectivo o en acciones, lo cual a su vez influye en el mercado de valores si las acciones de la empresa cotizan, se compran y venden en la Bolsa Mexicana de Valores. Y en general concluimos que la política de dividendos es una parte importante de la planeación financiera de cualquier organización y una decisión importante para la asamblea de accionistas, que si se toma considerando los factores adecuados, traerá beneficios a la empresa y a los socios, trabajando en conjunto con los objetivos estratégicos.